Este mes, en Revista MOA, ¿cómo encontrar al hombre ideal? Mr. Perfect, con el que todas y todos soñamos. Rafa Maya en portada. Bendito sea el Señor de los cielos. ¿Les pintaron el cuerno? Sobrevivan al infierno del engaño. ¿Todo mal? Ya dejen de meterse el pie. Cura la cruda conciencia. 10 alimentos para matar las malditas lonjas. MOA Septiembre. Más de 140 páginas de salud, amor, conocimiento, perfección y el hombre de nuestros sueños. Mr. Perfect. Encuéntralo en MOA Septiembre. MOA. Una revista de Marta de Baile. Mensaje importante para todos los grupos. Tu coreografía ya está lista. Inicia sesión y empieza a ensayar. 1, 2, 3, 4. Mándanos el video de tus ensayos por Twitter en @MartaDeBaile usando el hashtag México de Baile. Y ponte de baile con Marta este 4 de octubre en el Monumento a la Revolución. Ven y baila con nosotros. 10º aniversario, solo por W Radio. A ver, cuentavientes, seguramente lo han visto en la tele, en las noticias, y es bien importante cuando uno está viendo noticias que de repente pocas veces tienes el contexto total de lo que está sucediendo. Seguramente se han dado cuenta que en las últimas semanas cientos de miles de migrantes provenientes de países como Irak, Siria, Afganistán, han llegado a Europa huyendo de sus países. Cada día, imagínense ustedes, 42,000 personas, que es, imagínense que la mitad del Estadio Azteca. En todo el mundo están abandonando sus casas, están buscando protección en otro lugar. 11 millones de nuevos desplazados dentro de su país, la cifra más alta nunca registrada. Y por eso trajimos a Jacobo Dayan para que nos dé contexto de qué está pasando y por qué hay esta crisis migratoria en Europa y cuál es el principio de esta historia. Ahora sí ya nos vamos a callar. Bueno, primero... Como no voy a hablar, ¿eh? Okay. Nada. Ya me imagino que va a ser como sketch de Chespirito esto. Cero, no voy a hablar. Ya, va. Bueno, lo primero es tratar de ponerle las palabras correctas. Se está hablando de crisis migratoria, no es una crisis migratoria, es una crisis de refugiados. ¿Cuál es la diferencia? El migrante sale de su país buscando mejores condiciones de vida, mejor empleo, reunirse con su familia. Entonces escapa o sale de su país más bien por pobreza, por marginación, por falta de empleo. Voluntariamente sale buscando mejores condiciones de vida. El refugiado sale perseguido, sale en conflictos de guerra, sale por violencia. Es decir, el refugiado se ve obligado a salir y el migrante decide salir. Ahora, ¿qué diferencia hace aparte de el origen? El refugiado no puede regresar porque si regresa su vida corre peligro. Y entonces hay a nivel mundial, en el derecho internacional, convenios para la protección de estas personas. Es decir, yo salgo porque hay guerra, yo salgo porque hay conflicto, yo salgo porque están persiguiendo a mi grupo religioso, a mi grupo étnico, a mi grupo, lo que sea, y necesito protección. Entonces, el refugiado, hay una obligación de darle asilo y refugio. El migrante, cada país establece sus propias reglas administrativas para ver a cuántas personas deja entrar. Los mexicanos que van a buscar empleo a los Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene su política que nos puede gustar o no, a mí no me gusta, para dejar entrar a algunos, deportar a otros. No están escapando todos de violencia. Ojo, de México empiezan a salir muchos mexicanos por violencia de su lugar de origen. Claro. Entonces hay una diferencia entre migrante y refugiado. De hecho, al refugiado no se le puede denegar el acceso a un país. Porque entonces, si tú lo deportas, lo estás regresando a una zona de guerra. Ahora, la crisis que hoy se da es una crisis medianamente hipócrita. Porque el conflicto en Siria empezó hace casi ya 4 años. ¿Quiénes son los países involucrados en digamos, en esta nueva crisis, migración de refugiados? Bueno, hay dos. Primero, las escenas que empezaron a llegar al mundo son las de balsas en el Mediterráneo, tratando de llegar a Italia. ¿Sí? Esas las veíamos abarrotadas de personas, venían de África, del norte, sobre todo de Libia, y del África subsahariana, de países como la República Democrática del Congo, de la República Centroafricana, de países en conflicto, Nigeria, Somalia, de países en conflicto que buscan llegar a Europa. Esas son las primeras. Y lo que revienta esta nueva crisis es la gente que está llegando de Irak y Siria a Europa. Ahora, es una crisis que se da a través de los medios de comunicación y de que esto está llegando a Europa. El conflicto en Siria arrancó hace 4 años y medio, casi 5,
Y la mitad de los sirios están desplazados o refugiados. Pero ¿en dónde están? O dentro de su país, o los que han podido salir están en Jordania, en Líbano, en Turquía, y ahí nadie gritó, nadie se escandalizó. Y hay cientos de miles, millones de personas en campos de refugiados en Jordania, Líbano y Turquía, que son los países vecinos. Ahí no se hace crisis. Nada más llegan a Grecia, llegan a Europa y entonces sí el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes son del Medio Oriente, ustedes quédense allá, no nos avienten su bronca. Cuando el conflicto en Siria no se ha detenido en 4 años y medio, en buena medida por los intereses de Rusia, de Estados Unidos y Europa. Claro. Es decir, a partir de la primavera árabe, que se da hace 4 años, 5 años, en varios países se levanta la gente harta de la represión, harta de la marginación, sobre todo jóvenes. Se da en Túnez, se da en Libia, se da en Egipto, importantemente en Siria. Inicia un movimiento, una guerra civil en Siria, tratando de derrocar al régimen de Assad, el presidente. Al presidente lo respalda Irán y Rusia, para que se quede. Y a los grupos rebeldes los apoyan los países sunis, es decir, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que quieren derrocar al gobierno de Assad, el gobierno sirio. Turquía, Estados Unidos, Europa apoyan a los rebeldes. Entonces, por un lado están Rusia e Irán, y del otro lado los países árabes, Europa y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Entonces es un conflicto que ninguno de los dos bandos cede. En algunos momentos va ganando uno, le inyecta armas y apoyo el otro, se desbalancea y vuelve de regreso, y en el Inter entra el Estado Islámico para acabarla de amolar, y entonces ya hay una serie de grupos que han hecho de Siria una guerra brutal, la guerra civil más brutal, más fuerte de las últimas décadas. Entonces, y la gente sale. Si ustedes están viendo las noticias, se darán cuenta que la mayoría de los refugiados son sirios. De hecho, el 65% de los que están buscando asilo en otros países son de Siria. De esos que vemos en la crisis actual, porque continúa el flujo en el Mediterráneo de personas de África. Ahora, ¿qué pasó en estas últimas semanas? Que de empezarse a ir a Turquía y a Líbano y a Jordania, empezaron a agarrar para Italia y empezaron a agarrar para Grecia y están pidiendo asilo en Francia. Bueno, lo que pasa es de que esto empieza a desbordarse. Es decir, cada vez más sirios están saliendo de su país. Al inicio, imagínense que empieza una guerra aquí en México. Lo primero que hace, bueno, pues el que se puede ir o decide irse se va, el que no se desplaza dentro del mismo país, y eso lo vemos, en México tenemos varias zonas en el país con mucha violencia y hay cientos de miles de personas que han decidido cambiar de residencia dentro del país. Claro. Cuando la violencia se generaliza, buscas salir del país, inicialmente a los países cercanos, y después, cuando la crisis continúa, lo que ya haces es buscar un nuevo proyecto de vida. Cuando tú sales de tu país por violencia, sales esperando volver. Sí, claro. De hecho, hay una declaración de un niño sirio que le preguntan que por qué quiere ir a Europa. Y él dice, no, yo lo que quiero es regresar a mi país. Pero pues mientras haya guerra, es imposible. Cuando la guerra se prolonga, empiezas a tomar decisiones de, bueno, ya tengo que hacer mi vida en otro lado. Y no se van a ir a Líbano o a Jordania porque saben que las condiciones en esos países tampoco son muy favorables. Entonces buscan llegar a Europa como refugiados y hacer vida nueva allá. Ahora, ¿a dónde llegan? Atraviesan Turquía y llegan a Grecia. La crisis griega hace imposible que, con la bronca que traen encima, aparte recibir refugiados que hay, eso tiene un costo muy fuerte. Un costo social, un costo político, un costo económico. Entonces, empiezan a llegar ahí, a Grecia, y de Grecia suben a los Balcanes, a Macedonia, a Serbia, a Hungría, sabiendo que a donde quieren llegar es a países que los van a recibir. Alemania, Austria, que son los países que abiertamente han dicho que los podrían recibir. Curiosamente, la última grave crisis de refugiados en Europa fue en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial buscaban salir de Europa. ¿Se acuerdan de la película Casablanca, por ejemplo? Sí, claro, era huir. Estaban en Marruecos buscando conseguir papeles para salir de Europa. Ya estaban en Marruecos, querían ir a Estados Unidos o a cualquier otro lugar. Bueno, entonces buscaban salir de Europa producto de una guerra iniciada por Alemania.
Hoy los refugiados están buscando llegar a Europa, no salir de Europa, llegar a Europa y llegar a Alemania. Claro. Ahora, hablando de Alemania, esto es algo para rendirle el sombrero. Se calcula que para finales de este año, cuentavientes, Alemania habrá recibido 800,000 refugiados. O sea, fue el primero en suspender este protocolo de Dublín. Sí, ahora, es muy difícil que reciba 800,000 porque no hay manera. El problema no es dar refugio, el problema es integrar. Es decir, una cosa es que tú en una emergencia llegues a mi casa y otra cosa es que hagas de tu vida a partir de ahí. O sea, yo te puedo recibir y la bronca es cómo te integras, cómo consigues empleo, cómo hablas el idioma, cómo te integras a la sociedad. No es nada fácil. Van a estar llegando, digo, a hoy se habla de 200,000 personas que ya están en Europa buscando refugio. Ahora, las cifras que tenemos hoy en el mundo por conflictos armados, ya sea en África, en Medio Oriente, persecución en el sureste asiático o centroamericanos que atraviesan nuestro territorio, no todos buscando empleo, muchos escapando de la violencia, es decir, muchos deberían ser tratados esto como crisis de refugiados. Se habla de que hay cerca de 60 millones de personas en el mundo hoy buscando refugio, de los cuales 20 millones son refugiados, 38 millones son personas que están desplazadas dentro de su territorio y cerca de 2 millones de personas ya buscando asilo definitivo en algún lugar. Bueno, de hecho, ubican ustedes este portal que se llama Airbnb, que es esta página de renta de casas. Bueno, los alemanes se han inscrito voluntariamente para recibir a refugiados en sus casas. Y equipos como, por ejemplo, el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, han abierto fondos de recaudación para ayudar a los refugiados. Y esto que les decía del tratado del protocolo de Dublín. Es este protocolo. Lo que establece es que el primer país al que llegan los refugiados cuando ingresan a Europa es el encargado de procesar su asilo y tramitar todo el procedimiento legal para que los migrantes se integren legalmente a esa sociedad. Y la verdad es que Alemania lleva la delantera. Bueno, porque Inglaterra dijo que ellos no van a recibir a más de 1,000 refugiados y los ciudadanos, junto con algunas instituciones, están creando un programa para recibir a más refugiados. Hasta el momento se han inscrito 2,500 voluntarios, pero oficialmente Inglaterra dijo no más de 1,000 y se calcula que Alemania va a recibir 800,000. A ver, ahí te va. Bueno, ¿te acuerdas cuando recibieron a todo Turquía, los alemanes? Bueno, hay muchos turcos. Muchos turcos. Ahora, ojo. Europa se la pasa predicando moral por todo el mundo, diciendo cuál es el deber ser y los derechos humanos y todo. Eso sí, cuando les toca a ellos, queremos ver de qué tamaño es su compromiso. Estuve buscando, ahí te van estas cifras que son de espanto. Comparado con la capacidad económica del país y la carga de los refugiados que ya tienen, ¿cuál es el país que tiene una proporción mayor? Es decir, que le cuesta más trabajo absorber refugiados. Es decir, ¿cuánto le costaría a Alemania, del tamaño de su economía, recibir 20,000, 30,000 o a Inglaterra o a España? Bueno, los países con mayor carga de refugiados en relación a su Producto Interno Bruto son Etiopía, es decir, que los etíopes se frieguen. Sí, claro. Sí, Inglaterra no. Pakistán, Chad, Kenia, República Democrática del Congo, Afganistán, Sudán del Sur, Camerún, Nigeria, Bangladesh, Burundi, Líbano, Irán, Jordania y Ruanda. En su mayoría países pobres. O sea, aparece en esta lista España, Italia, Gran Bretaña, Dinamarca. Venezuela ahorita está recibiendo sirios. Hay una relación está expulsando cercana. colombianos, claro, pero está recibiendo sirios. Bueno, y ahí te van las nuestras, en México. Nosotros, entre México y Estados Unidos, en un proyecto, un plan que hay que se llama Frontera Sur, estamos presionando de manera muy violenta la frontera hacia el sur para que no lleguen los centroamericanos a Estados Unidos. En cifras recientes, 1 millón de personas que vienen de Centroamérica han sido detenidas entre México y Estados Unidos en los últimos 5 años. 1 millón de personas. Y tan solo en 4 años hemos deportado 130,000 menores de edad de regreso. Es decir, tampoco nosotros en México tenemos una política de refugio. Muchos de los centroamericanos que llegan tratan de llegar a Estados Unidos para buscar trabajo, pero muchos están saliendo por violencia. Claro. Entonces, cuando se dice, tendríamos que recibir en México sirios, sí, hay un proyecto de la Ibero, por ejemplo, que quiere recibir a 30 estudiantes sirios en México. Sí. La pregunta es, ¿y por qué no empezamos con los de aquí mismo, no? Con los refugiados centroamericanos. Claro.
Pero eso sí, nosotros nos damos baños de pureza diciendo que México es un país de refugio. Tampoco lo es. ¿Sí? Europa, pues no lo está haciendo, más que Alemania, Austria, Francia ya dijo que sí. Y lo que se está tratando de hacer en la Unión Europea es un acuerdo poniéndole cuotas a cada país de toda la Unión Europea de cuántas personas tiene que recibir. Y por ahí hay países que están diciendo, oigan, ¿habría manera de que yo no reciba y pague a otro país para que reciba a los que me tocan a mí? Nada, vean qué hipocresía. Bueno, pero Polonia dijo que no hay manera. Hungría dijo que de hecho la policía cerró la estación de trenes de Budapest y dejaron a miles de sirios que iban rumbo a Alemania botados en la calle. Pero ya no se acuerdan los húngaros que ellos salieron buscando refugio en los 50 y 60 en Alemania y se les recibió. Claro. Los polacos salieron durante la claro, Segunda Guerra Mundial y eso se les olvida rápido. Eslovaquia. Y que se friegue quién, que se friegue Jordania, que se friegue Líbano. Que se friegue, oye, Alemania, Turquía, Francia. Eslovaquia dijo que no hay forma y la República Checa dijo que ellos no están recibiendo a nadie. Háganle como quieran. Háganle como quieran. Ahora, hay otra presión. Esta presión llega por Grecia, del Medio Oriente. Hay otra presión o un flujo de refugiados muy importante que está atravesando desde Libia hacia Italia. Entonces, lo que hizo la Unión Europea es darle lana, juntar lana entre todos y dársela a Italia y a Grecia para que reciban a estas personas. Claro. Pero no alcanza. Claro. Entonces, si no se resuelve el problema de origen, si no se acaba el conflicto en Siria, si no se acaban los conflictos de los que nadie habla, eso sí, los conflictos en África, ¿alguien sabe qué pasa en la República Democrática del Congo o en la República Centroafricana? O en Nigeria nos enteramos por Boko Haram, de las niñas. Pero esos conflictos, mientras no se acaben, pues va a seguir habiendo flujos de refugiados y migratorios. Bueno, escuchen esto. Algunas personas han optado por pagarles a traficantes de personas para salirse de su país. Un traficante cobra, así como un coyote, más o menos 1,100 euros. Pollero. ¿No? Como un pollero. ¿No es coyote? No, bueno, coyote te hace el trámite, sí, te hacen los trámites, te dan los papeles. Como un pollero. 1,100 euros por pasarla de un país a otro. Y por pasarla a través del Mediterráneo, cobran entre 2,500 y 4,500 euros, sin la garantía de que pasen, de que lleguen vivos. Entonces, por eso, preguntabas por qué ¿por qué no llegan todos para allá? Pues porque no todos tienen para pagar eso tampoco. La foto de este niño sirio que aparece sin vida en las orillas de un mar en Turquía, dio la vuelta al mundo y fue un ejemplo impresionante del riesgo que están corriendo estos refugiados. Y además no es el primer niño. Van como 11,000 y pico de muertes de chavitos igual encontrados en el agua. Y aparecieron en Viena un camión con 71 refugiados muertos dentro del camión. O sea, esta foto dio la vuelta, pero no sé por qué hasta ahora, porque han habido chavitos muertos hace... Sí, pero es una foto muy violenta, se le puso rostro. Sí. Igual, por ejemplo, eso ocurre en todos lados. Los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa le dieron carne, le dieron rostro, le dieron nombre a los 25,000 desaparecidos de nuestro país. Sí, claro. Esa foto de ese niño sirio le da rostro y cuenta una historia de cientos de miles de millones de personas. Miren, pero esa foto lo que encuera la hipocresía de los grandes poderes. Sí, claro. Porque hoy se preocupan por una guerra que ellos mismos están alimentando. Claro. Aquí hace una muy buena pregunta Gisela Jeep. ¿La economía mexicana puede sostener refugiados? Pues México es el país número 13 del mundo. Pregunto si Etiopía puede recibir, si Líbano puede recibir, que está en guerra, que prácticamente en guerra, si Kenia puede recibir, la pregunta es si México puede recibir. Nadie está diciendo que México tenga que recibir. Es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, la 13ª o 14ª economía del mundo, 120 millones de mexicanos. ¿No podemos recibir 10,000 personas? Por favor. Claro. Fíjense bien, hay un hombre que se llama Naguib Sawiris. Él es el hombre más rico de todo Egipto. Y dice que él quiere comprar una isla, ya sea en Grecia o en Italia, y utilizarla como colonia para los refugiados sirios. Y dijo que él quisiera construir refugios temporales y a lo mejor casas y escuelas y hospitales, y que si en algún día las cosas mejoran en Siria, la gente pueda regresar a su país. Pero que él está dispuesto a invertir un buen porcentaje de su fortuna, que está valuada en 2.7 mil millones de euros, tiene un emporio de telecomunicaciones impresionante en Egipto, para comprar una isla, y ese es un proyecto que se está discutiendo ahorita de
pues apoyamos a este hombre y le vendemos un pedazo de Grecia o de Pues yo le Italia. tengo una mala noticia al señor Sagüido, ¿cómo se llama? Sí. No le va a alcanzar, Sagüido. no le va a alcanzar su lana, porque mientras no se resuelvan los conflictos armados, esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces aplausos se le para da, los alemanes, ¿eh? se le da, Los austriacos. sí, se le da solución al síntoma, pero no a la enfermedad. Sí, exacto. Entonces, esto y también hay una crisis que empieza a crecer cada vez más por cambio climático, ojo, zonas de desertificación en el planeta que la gente se ve obligada a mudarse. La nueva secretaria de Relaciones Exteriores se ha postulado con alguna postura de México ante este conflicto. No, y México tenía una tradición de refugio, o tuvimos durante una época, hay que recordar el refugio español. Durante la Segunda Guerra Mundial Claro. se le cerró a los perseguidos del nazismo, pero está el refugio español, está el refugio de los sudamericanos perseguidos por su ideología durante las dictaduras militares en los 60 y 70, el Exacto. refugio guatemalteco en los 80, y la política migratoria en México hoy, en los últimos 15, 20 años, es criminal, con esos nombres, con ese nombre Oye, se le ¿cuántos da. refugiados chilenos, nicaragüenses, en los En los 70, 60 y 70, sí, 70s? pero tenemos 20 años con una política. México tiene, para poner el número, 2.500 personas asiladas. Es nada. Es nada. Nada. En un país que es la 14ª o 13ª economía del mundo, con 120 millones de personas. Pero México no ha declarado una No, una ni va a postura. decir, ni va a No, decir. ni va a decir, siento yo. Ni va a Por decir. favor, digo, pues. En fin, cuentavientes. Bueno, si quieren seguir conversando con Por ahí hay Jacobo, un par de textos en el portal de MOA, uno sobre la política de refugiados de México y la semana pasada sobre este tema de los refugiados de Medio Oriente y de África. Jacobo Dayan escribe de manera regular para revistamoa.com para que lo lean. Y si quieren seguir en comunicación con él, en @Dayan_Jacobo. Gracias. ¿Ves que no te interrumpimos nada? No, está bien. Ya Lo nos que pasa es pusimos que muy serias hoy, cuentavientes. ya pueden regresar a su Ya, sección. al chos, choros, chos, chos. Vamos a hablar del ABC Pues ni de las tanto. copas con Jesús 10 y los vinos, lo importante de tener buenos contenidos en internet y mucho más. Regresando del corte, cosas que solo suceden en W Radio. Cumplimos 10 años. Ven y baila con nosotros. Este 4 de octubre en el Monumento a la Revolución. Ensaya tu coreografía. 1, 2, 3, 4. México se pone de baile con Marta. 10º aniversario. Solo por W Radio. Este mes, en Revista MOA, ¿cómo encontrar al hombre ideal? Mr. Perfect, con el que todas y todos soñamos. Rafa Maya en portada. Bendito sea el Señor de los cielos. Les pintaron el cuerno, sobrevivan al infierno del engaño. Todo mal. Ya dejen de meterse el pie. Cura la cruda conciencia. 10 alimentos para matar las malditas lonjas. MOA Septiembre. Más de 140 páginas de salud, amor, conocimiento, perfección y el hombre de nuestros sueños. Mr. Perfect. Encuéntralo en MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile.